Hola, buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarles este nuevo día, ¿verdad? Para impartir estas clases maravillosas de jóvenes caficultores. El día de hoy vamos a tener una clase, ¿verdad? Que va de acorde a lo que es la calidad del café, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a tener un instructor, pues, de alta calidad, que en este caso nos va a acompañar desde Costa Rica. Por ahí nosotros siempre tenemos en el chat, siempre miramos que siempre hay jóvenes desde Costa Rica que nos están mirando, ¿verdad? Y pues qué importante es hacerles saber, ¿verdad? Que tenemos lo que es instructores también meramente de su país que nos van a compartir, ¿verdad? Lo que es este maravilloso conocimiento y que pues esperamos aportar, ¿verdad? Hacia ustedes lo que es toda esta cadena del valor del café. Chicos, sin antes que empecemos con la clase, quisiera pues darles las recomendaciones de siempre, que es muy importante que nos conectemos a una buena red Wi-Fi. En el caso de que nosotros pues por ahí tengamos algún inconveniente con lo que es el lugar donde estamos, tenemos que buscar un lugar que pues nos tengamos que tener disponibilidad para poder escuchar la clase sin que tengamos interrupciones. Siempre traten de anotar todo lo que pues ustedes consideren, ¿verdad? Correcto o necesario para su conocimiento. Muy importante también que lo hemos venido mencionando siempre a lo largo de los cursos, es que el nombre real en su asistencia es muy importante porque debido a este nosotros generamos lo que es el certificado que se les va a compartir. Ahora, otro anuncio que siempre que en estos días hemos estado compartiendo también es que todo lo que nosotros compartimos es a través meramente de nuestros canales oficiales de jóvenes caficultores, como el WhatsApp, el Facebook y el YouTube. Por ahí ustedes van a ver contenido de las clases también que se han grabado durante todo el curso. También van a poder ver lo que son los diferentes enlaces para que registren su asistencia en caso de que se les haya escapado alguna clase. Y bien, el día de hoy tenemos a nuestro instructor, ¿verdad? Directamente desde Costa Rica, a nuestro gran maestro Egérico. Egérico, pues es una persona que pues ha estado siempre con nosotros pues nos ha acompañado con el staff de jóvenes caficultores, por el cual es muy querido y que pues siempre es bienvenido en este espacio virtual también, ¿verdad? Entonces por acá, maestro Jerico, le vamos a dar la palabra para que pues usted pueda empezar a compartir su conocimiento. Bueno, chicos, un gusto saludarlos desde Costa Rica. Es un honor acá compartir con ustedes y trabajar con ustedes. Eh, Tuvimos un pequeño error que fue mi culpa. En teoría hoy lo que íbamos a ver era el módulo de filtrados, pero vamos a ver el módulo de tueste o de tostado y mañana vamos a ver el módulo de filtrados. Eso porque el que cometió el error fui yo. Entonces espero me disculpen. Eh, un momento. Déme un momentito nada más para poder acomodar. Voy. Antes de compartirles la pantalla. Por ahí tenemos, ¿verdad? Nuestro instructor Egérico, pues con Egérico hemos compartido pues muchas clases, siempre desde lo que es Nestlé Jóvenes Barista nos ha estado acompañando, ya lleva dos promociones de Nestlé Jóvenes Barista aquí en el país y esperemos que haya una tercera. Entonces por ahí vamos a empezar como quien dice en estos días o más adelante vamos a empezar pues a sondear, ¿verdad? Los jóvenes que también pueden formar parte de los diversos programas que ofrecemos por parte de lo que es Fundación Conducafé por medio de lo que es el Plan Nescafé. Eh, por ahí ayer estuvimos viendo algunas de las clases, ¿verdad? Que son enfocadas en la calidad del café en tanto a la preparación. Por ahí decía Jerico, pues que la clase que tocaba hoy era meramente la de filtrados, pero sin embargo, pues hubo un pequeño cambio por ahí, pero esperemos, ¿verdad? Que se pueda incorporar mañana la clase que tocaba, que es métodos de filtrado, que por la misma fue que dimos la clase, la clase de calidad del agua. Recuerden que estos dos temas son temas que van bien acorde, bien, por decirlo así, van de la mano.
Recordemos que si nosotros no conocemos la calidad de nuestra agua, pues esto va a llegar a afectar lo que son nuestros métodos de filtrado. Entonces, por ahí nosotros el día de hoy lo que vamos a ver más que todo es la calidad del tueste, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a procesar nuestro grano de café para pues ver diferentes perfiles y no solamente se mira la parte en donde se le da ese procesamiento, en donde cumplimos con los estándares, sino que también vamos a ver todo lo que está antes de obtener nuestro producto final, que es el café tostado. Entonces, por ahí, pues Ejérico nos va a compartir eh, algunas cosas generales de lo que es como tal, la clase. Entonces, por acá, Ejérico, pues le seguimos dando la palabra. Ya, ahora sí, creo que ya lo logramos. Voy a compartirles la presentación. Nada más regálenme un momentito para que ustedes me indiquen si se ve todo bien. Aquí estamos siempre, ¿verdad? Con los jóvenes caficultores, no importa, le hacemos tiempo, tú sabemos que la clase es de calidad. Sí, ahí me disculpan por el retraso, pero Estamos de acuerdo. vamos a ver. Sí, estábamos hablando aquí con los jóvenes, ¿verdad? La importancia ayer, Ejérico, de la calidad del agua que debemos de tener nosotros para nuestros métodos de filtrado. Entonces, les decía que mañana vamos a tener pues una masterclass impartida por usted de lo que es los métodos de filtrado, pues que sabemos que usted es una persona que tiene mucho conocimiento en esa área. Y ¿Pueden bien, ver mi pantalla? sin más preámbulo, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a dejar ya con el maestro. Empiece. Listo, se ve Sí se ve. completamente bien. Genial. Ok, buenísimo. Entonces les decía que por un error mío estábamos viendo el tema de filtrados, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en temas de tueste de café. El tema con el tueste de café particularmente se vuelve complejo si no estamos cerca de un tostador. Entonces, yo quise abordarlo de una forma diferente. Quise abordarlo en temas principalmente de variables que nosotros necesitamos tomar en cuenta antes de empezar a tostar y que son temas sumamente importantes para nosotros para poder entender la naturaleza del grano que vamos a trabajar, sus sabores, su consistencia, su composición y poder sacarle el mejor provecho. Entonces, comenzando por ahí, bueno, me presento, soy Jerico Segura, soy el barista para Nestlé Professional en Centroamérica. Soy productor de café hace 15 años, pero he estado involucrado en la industria del café desde niño, porque mi abuelo también era productor de café acá en la zona de Los Santos, o antiguamente llamada Tarrazú. Así que cualquier cosa que quieran preguntar y demás, lo podemos ver sin problema. Hice un pequeño índice de las cosas que vamos a hablar, que son fases previas que influyen en el proceso de tostado. En este caso tenemos origen, densidad del grano, proceso de recolección, selección del proceso de beneficiado, temas de beneficiado húmedo y seco y almacenaje. Y en la última parte de la charla vamos a estar hablando propiamente de temas de tueste. ¿Qué es importante acá? El origen. ¿Por qué es importante el origen? Ustedes pueden ver en la parte derecha un mapita en donde están los diferentes países productores de café y hay una descripción de sabor. Por ejemplo, ahí dice Guatemala, chocolate, vainilla y acidez media. Dice El Salvador, chocolate, vainilla y acidez media. En el caso de Honduras dice chocolate y nueces. Colombia dice fresa, nueces y chocolate. Si vemos más o menos desde Guatemala hasta Colombia, los sabores son muy similares. Ahí van cambiando de acuerdo a otros orígenes. Entonces, ¿qué hace que eso tenga esas características de sabor? El suelo, la temperatura, la lluvia, el micro, macro y mesoclima y los procedimientos culturales particulares aplicados a la agricultura, porque no todos los productores trabajamos igual. Entonces, literalmente terroir, que es algo que viene mucho de la industria del vino, pero estamos comenzando nosotros a trabajarlo mucho en temas de café, significa tierra. Y lo que sea que pienses en relación al suelo es el terroir. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Saber el origen de ese grano para ver de qué forma vamos a potenciar su sabor.
Ahora vamos a hablar de temas como la densidad del grano. El grano normalmente que la gente tiende a conocer como grano de altura, siempre lo relaciona con el tema de calidad de café. Sin embargo, los granos de zonas bajas también son súper importantes para nosotros dependiendo de lo que queramos trabajar. ¿Qué son zonas bajas? De 700 a 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿Y en qué se caracteriza? Dice que es mayores niveles de oxígeno, hacen que la cereza se desarrolle más rápido, hay menor densidad en el grano, entonces aguantan menos temperatura a la hora de tostar, tiene un sabor más balanceado, menos dulzor y mayor acidez. Y en cuanto a enfermedades, se dan anomalías en la flor y en el fruto que además favorece la propagación de plagas. Entonces abajo pueden ver ustedes dos de las plagas más comunes que hay en café. La de la izquierda es la roya y la de la derecha es lo que nosotros llamamos ojo de gallo. Eso es un hongo que se le hace a la fruta y es bastante incómoda esa enfermedad o esa fitopatología porque vive en material muerto inclusive. Entonces, hay que trabajar mucho en temas de asistencia, pero en las zonas bajas, por el tema de la temperatura y el calor, es más fácil que se propaguen. Ahora, si nos vamos a las zonas altas, la altitud influye tanto en la maduración como en la dureza del grano. ¿Por qué? Porque hay menor intensidad lumínica, entonces los procesos de fotosíntesis son más lentos, el crecimiento de la planta es mucho más lento y la producción de la planta también. Entonces quiere decir que el grano absorbe más nutrientes porque su desarrollo es menos estresado y se hace un grano mucho más duro. Aguanta más temperatura y también son más versátiles a la hora de poder tostar. Acá también les puse enfermedades que también vemos en la parte alta. En mi caso, por ejemplo, mi cultivo de café está a 2100 metros y se extiende hasta los 2300 metros. Entonces yo tengo mucho esta plaga de la antracnosis y también la mancha de foma, que es esto que ustedes pueden ver acá, que se pone negra la bandola y se empieza a quemar. ¿Por qué es importante esto? Porque también vamos a encontrar que de zonas altas van a venir granos con daños o con defectos físicos ya propiamente de la planta. Entonces tenemos que entender la altitud de la que viene ese grano para poder entender cómo lo vamos a tostar también. Acá tenemos un desarrollo también en sabores, por ejemplo, según la altitud. Esto no es una verdad absoluta. Obviamente esto se hace bajo un desarrollo organoléptico donde muchos profesionales prueban granos y encuentran que los sabores que son más constantes en esos granos son los que ustedes ven acá. Por ejemplo, por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar son más frutales, especiados, florales. Tienen sabores más a fruto silvestre y más avinados. Si lo ven entre los 1200 para arriba, entonces dice que son más cítricos, tienen sabores a vainilla, más chocolate y más nuez. Si lo ven de 900 a 1200, se encuentran características de baja acidez y dulces. Y ya si los ven de 760 hacia 900, son mucho más planos y tienen notas más terrosas. Ahora, el proceso de recolección influye altamente en el tema del tostado. ¿Por qué? Ustedes saben que hay tres fases. Entonces, normalmente está la fase primera de recolección que se llama granea, que son los primeros granos maduros del ciclo. Normalmente, esas graneas, el productor tiende a trabajarlas por aparte porque su foco va a estar en el centro de cosecha. Y también es un tema importante por el ácido abscísico, que es una fitohormona que es la que le indica al grano que debe madurar. Entonces, una vez que nosotros vamos a recolectar el café en las primeras etapas, le estamos indicando al café que le hace falta por madurar que ya tiene que empezar a madurar. Entonces, en el centro de cosecha, la mayoría de los granos están en su punto óptimo de maduración, pero también es el momento más crítico para nosotros tener consistencia en el tipo de cereza que queremos recolectar. Antes, para la industria del café commodity, por decirlo así, o el café comercial, normalmente se trabajaban incluso hasta granos pintones. Sin embargo, ahora el mundo del café ha girado tanto
hacia los specialties o bien que los cafés de mainstream o comerciales tengan una tasa relevante o consistente, entonces se está trabajando cierto tipo de maduración. En el caso del specialty se trabaja más de rojo a uva para poder lograr mejor concentración de grados Brix y mayor dulzor en el sabor. Eso en el centro de cosecha donde nosotros podemos trabajarlo de una forma más consistente porque la mayoría del café ya está maduro. Ahora, en la repela o en el final de la cosecha, es donde nosotros buscamos limpiar la planta. Ahí sí normalmente se recolectan granos pintones y verdes, pero se tienden a separar para poder venderlos de otra forma en la industria. Y ese café también se consume, se utiliza para otro tipo de mezclas y la persona que lo compra también entiende qué tipo de café es porque necesita poder definirlo en su perfil de taza por tostar. Esta es una etapa crítica porque según la altitud, que es algo que me pasa mucho a mí, tiendo a traslapar las últimas etapas de maduración del grano con la floración. Y la flor de café es sumamente delicada. Entonces, yo a veces tengo que perder dinero con café en la planta que no puedo tocar para que no me dañe la cosecha del año siguiente, porque si me traigo la flor, genero un aborto inmediato y no tengo grano en esa flor que abrió. Entonces, el proceso de recolección influye en esto que ustedes ven en la foto del lado derecho, que es una de las cosas más habituales que encontramos nosotros cuando vamos a tostar. Cuando el grano está oro, antes de tostar, todos los granos se ven en principio iguales. Pero cuando los estamos tostando, pasa esto que está en la foto, que son estos granitos más claros que están ahí, que es algo que se le llaman Quakers. Esos Quakers son granos que no tienen los mismos compuestos químicos porque no fue una maduración de las cerezas igual o pareja con las demás. Entonces, pueden otorgar notas a papel o de cereales en taza. No tiene los mismos compuestos químicos que provocan la reacción del oscurecimiento, que ustedes lo pueden ver en los otros granos que sí están más parejitos. Es un grano café defectuoso que se tuesta marrón claro y es originado generalmente por cerezas inmaduras o que no se han desarrollado por completo. Entonces, los Quakers son algo muy común que ustedes van a encontrar en todos los cafés que compren en grano, solamente si son specialty y que vayan de cierta forma a algún tipo de concurso o competencia, ustedes podrán encontrar un mínimo de Quakers, pero normalmente se encuentran. Ahora, en el café tostado y molido, no lo ven porque ya está molido, pero si tienen un paladar bastante fino, sí pueden encontrar estas notas de sabor que les estoy dando acá. También es importante para un buen tostado el proceso de selección de beneficiado. ¿Qué vamos a ver acá? Lo que vamos a ver acá como proceso es si nosotros vamos a definir que el café sea lavado o semilavado, si vamos a definir que sea un proceso honey o miel, o si vamos a definir que sea un proceso natural. Voy a ponerles un videito y porfa me escriben por ahí si se escucha el audio. Jerico, no se escucha el audio. ¿No se escucha? No, ok, entonces en la función de compartir puede buscar las opciones para que comparte el audio también, que es más que todo por eso. Ok, compartir. ¿Qué pongo? Opciones avanzadas. No, no es ahí. Vamos a ver. Ya casi resolvemos, muchachos. Compartir sonido, aquí está. Ok, reproduzcamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el proceso lavado, honey y natural? Cuando hablamos de proceso, hablamos de cómo remover la fruta de la semilla para poder tostarla. En el proceso de lavado vamos a despulpar, a fermentar, a lavar y a secar. En el proceso honey vamos a despulpar y a secar sin fermentar o lavar.
Y en el proceso natural vamos a secar la fruta sin despulpar, sin fermentar y sin lavar. Aquí les muestro la misma variedad de café que viene de la misma cosecha con los 3 procesos, la cual nos da un perfil de taza completamente diferente. Los cafés naturales tienden a ser más frutales, mientras que los lavados nos van a dar más sabor a chocolate y a caramelo. ¿Sabe? Ahora, ¿qué es importante de esto? No sé si ustedes alguna vez han visto cómo se cocina el budín en las casas, que se hace de pan añejo. Cuando ustedes le trabajan una capa de dulce en la parte de arriba, el budín, perdón, se va a oscurecer porque los azúcares que están encima del budín se van a caramelizar. Eso pasa cuando cocinan pan o cuando hacen cualquier otro tipo de producto que tenga dulce. Pero el hecho de que la capa externa esté oscura no quiere decir que a lo interno el café esté bien tostado. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros saber qué tipo de proceso va a ser? Porque tenemos que jugar con las temperaturas con las que vamos a tostar para garantizarnos que a lo interno del grano de café, el café esté bien cocido y no esté horneado, que es otra forma de tostarlo, que es un daño en la taza, sino que esté bien desarrollado. ¿Qué pasa? Que entre más miel tiene, más oscuro se va a poner por fuera más rápido. Y el proceso natural también le pasa eso. Como en el proceso natural nosotros estamos dejando que la fruta prácticamente se deshidrate y que el grano absorba esos sabores y esos dulzores, entonces va a tener muchísimo más dulce y se va a poner oscuro por fuera más rápido, pero no quiere decir que por dentro esté bien tostado. Entonces es importante que sepamos cuál es el proceso beneficiado que nos están trayendo para poder entender con qué temperatura voy a trabajar y cuánto tiempo voy a desarrollar el grano para que no me salga crudo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el proceso? Ahora, otro tema súper importante es el beneficiado húmedo y seco. Acá les voy a poner otro videíto. Financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos e implementado por TechnoServe. Desde que se cosecha hasta que es servido en una taza, el café pasa por procesos de transformación con rigurosos pasos que procuran preservar su calidad, traducida en atributos como dulzura, acidez, fragancia, cuerpo, entre otros. De los 14 defectos físicos del café, generalmente 8 de ellos se producen en la post cosecha por las malas prácticas de manipulación. Acompáñenos a conocer más sobre la etapa del beneficio y el conjunto de operaciones por las que atraviesa el fruto del café cosechado hasta convertirse en café pergamino. Los granos de café se procesan a través de 3 posibles métodos o tipos de beneficiado: el beneficiado húmedo, beneficiado semiseco, beneficio seco. Previo al beneficiado, es importante que el productor coordine la logística y prepare algunas actividades claves, tales como la revisión de la maquinaria del beneficio, despulpadora, desmucilaginadora, entre otros, la estandarización y calibración de los instrumentos de medición como fanega, despulpadora romana y pesas, la limpieza de pilas, tanques o tinas, la reparación y pintado de la infraestructura oxidada o dañada. El beneficiado húmedo, conocido también como café lavado, es el método más utilizado en Latinoamérica. Se usa como fuente el agua para generar los procesos en sus distintas etapas, pero si el productor sigue los procedimientos adecuados, podrá reducir el consumo del agua hasta en un 92% en el beneficiado húmedo. Aquí te explicamos cómo. Veamos las etapas del beneficiado húmedo, que consisten, la primera, en el recibidor de la fruta, donde se separa los frutos de buena y mala calidad por un proceso de inmersión en el cual los brocados y vanos flotarán. Despulpado consiste en separar la pulpa del grano de café y esta actividad debe iniciarse inmediatamente en un periodo no mayor a 12 horas después que se cosechan los frutos, pues esto podría afectar la calidad de la taza por una sobrefermentación. El tercer paso es la fermentación,
Luego del despulpado aún permanecerá una capa gelatinosa pegada al grano llamada mucílago. Para retirarla puede hacerse uso de la fermentación natural, donde actúan bacterias, o por medios mecánicos, como es la desmucilaginadora. El cuarto es el lavado. Se utiliza agua en las pilas de fermentación para remover los restos del mucílago del grano. Finalmente, el secado, que consiste en reducir el porcentaje de humedad hasta alcanzar un 12%. Este proceso puede realizarse a través de métodos naturales como patios de secado, camas africanas, gavetas, domos, entre otros, y artificiales tales como las guardiolas o secadoras industriales. Existe un método llamado beneficiado semiseco, el cual ha alcanzado popularidad en Latinoamérica, pues permite reducir el consumo de agua en el procesamiento del café. Es un proceso intermedio entre el proceso de beneficiado húmedo y seco. Esta forma de procesar el café es fundamentalmente la misma que en el método del beneficio húmedo o lavado, con la diferencia que en el proceso semilavado no se remueve el mucílago completamente. Estas características permiten que los azúcares permanezcan en el grano, mejorando algunos atributos de la taza, que facilitan su colocación en mercados de especialidad donde reciben un precio diferenciado. Finalmente nos encontramos con el beneficiado seco, conocido como cafés naturales, comúnmente usado en Brasil y África. Al ocurrir la deshidratación de las cerezas enteras, el proceso de secamiento se produce de forma lenta, por lo tanto, se da una mayor absorción y concentración de azúcares en el grano. Aumenta la intensidad del cuerpo, dulzura y aroma del café en la taza. Es un proceso relativamente sencillo y se necesita de poca maquinaria en comparación con el beneficio húmedo. En contraposición, tiene mayores riesgos por los que requiere mayor cuidado y toma más tiempo, pero con una buena atención es perfectamente manejable para cualquier productor. Para conocer en detalle los procedimientos sobre los distintos tipos de beneficiado, consulte el manual de recomendaciones y converse con su asesor técnico del programa MOCA. Que bastante clarito el video. ¿Qué es lo importante con esto? Lo importante es que nosotros tenemos que entender cuál café estamos procesando, porque también eso nos va a ayudar a los tiempos de secado. En el video se hablaba sobre el proceso de beneficiado de lavado, donde los granos con flotes o los granos vanos o los brocados siempre tienden a estar en la superficie porque pesan menos. Entonces eso es importante porque estamos quitando posibles granos que nos van a dañar un tostado uniforme. También cuando se limpia el café o cuando se despulpa, hay que tener las máquinas bien ajustadas porque ahí también puede haber prensión del grano y vamos a tener un grano en forma dispareja que cuando lo vayamos a tostar se vaya a oscurecer más rápido y también se vaya a tostar, pero a tostar carbonizado. Entonces también nos va a dañar el sabor. También si en la máquina no despulpa bien y el grano se va entero, con todo y cáscara, a un proceso de secado, cuando lleguemos a tostar, esa cáscara se va a carbonizar y nos va a dar notas a ceniza. Entonces vean que cada una de las partes que hemos visto siempre van a afectar el proceso de tostado de alguna manera. Acá estamos viendo el de secado, el de la izquierda que ven donde está el señor, es un secado artesanal que se le llamaban patios de secado. Ese secado ya casi no se utiliza por temas de inocuidad, por temas del espacio físico que ocupa el café para poderse secar y también porque no se tomaba en cuenta el tema de la temperatura de la superficie esta de cemento que ustedes están viendo y adicionalmente si empieza a garuar con estos climas que tenemos ahorita que no sabemos si realmente va a ser sol, es muy difícil de apilar otra vez para poderlo tapar. En el del centro son camas africanas o parihuelas que estas sí nos ayudan a no tener contacto con el suelo. En la parte de abajo que ustedes ven también entra aire y entonces nos ayuda a secarlo más rápido y es más fácil de taparlo. Y en el de la derecha podemos ver que lo que son secados mecánicos que se llaman guardiolas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? El nivel de humedad.
El nivel de humedad tiene que ser monitoreado con el fin de evitar desarrollo de moho en los granos una vez que se almacenen. Los niveles de humedad antes del secado van a estar entre 40 y el 50% y nosotros necesitamos reducirlo hasta alcanzar entre el 10 y el 12%. Cuando se secan al sol, los cafés lavados y semilavados tardan menos tiempo en secarse, mientras que los cafés naturales o procesos honey duran entre 10 o 14 días. Entonces, por eso es importante que sepamos cuál es el proceso beneficiado que vamos a elegir para ver cuánto tiempo va a durar en llegar a ese 10 o 12%, que es la humedad que yo necesito recibir para poder empezar a tostar. Acá les voy a poner otros dos métodos de selección que son importantes para cuando a mí me llegue el café en el tostador, yo saber contra qué voy a trabajar. Estas son seleccionadoras por densidad y por tamaño, y la de la derecha que van a ver es una seleccionadora nueva que cada vez los beneficios más grandes se están comprando, que es una seleccionadora por color. Este no tiene audio, pero lo que ustedes están viendo es una selección ahí por densidad y por tamaño del grano. Entonces ven que hay unos numeritos ahí en la etiqueta blanca, son máquinas vibradoras o Revolver, esa que dice P16, y ella va seleccionando ahí por tamaño. Entre más grande sea el grano y más denso, nosotros vamos a tener mayor seguridad de poder tener un tueste parejo y mejor rendimiento. ¿Vieron el trabajo tan importante que hace ese equipo? Hizo 7 selecciones diferentes de café mientras iba cayendo todo esto a través de ojos electrónicos. ¿Y qué es lo que me garantiza eso a mí, tanto como un comprador como un tostador? Que el grano va a ir lo más parejo y uniforme posible para no tener yo que estar lidiando con tuestes dispares y sabores en taza que no quiero tener. Ahora, ¿qué es importante? El tema de las muestras. Ya aquí vamos, después de todo este proceso que acabamos de definir, a ver cómo trabajamos nosotros las muestras.
Entonces, lo primero que hacemos es recibir una muestra de 300 gramos. De ahí hacemos el conteo que los muchachos están haciendo en esta parte de la derecha, con toda esta clasificación de defectos primarios y defectos secundarios. Agarramos una muestra de entre 100 y 120 gramos y la tostamos en esta tostadora de muestras para después que nosotros logremos catar el café. Y una vez que logramos catar el café, vamos a decidir qué tenemos que potenciarle, qué tenemos que reducirle, o bien, si tenemos algún daño en taza, que tengamos que excluir esa muestra porque no podemos enviarla a un tostador porque cuando él la tueste, todo eso va a aparecer. Y después de eso, el almacenamiento, que también es sumamente importante. Si ustedes ven, están sacos, muchas veces está con bolsas que protegen de la humedad, no están directamente al suelo y normalmente las bodegas tienen temperatura controlada. Entonces ya hablamos de origen. ¿Por qué? Porque es importante el origen. Volvemos a recapitular. Súper importante porque vamos a saber de dónde viene el café y ya podemos ir haciéndonos un mapa mental del sabor. Densidad del grano, vamos a entender qué tan denso es el grano para ver con qué temperaturas podemos jugar y qué tan versátil puede ser el grano dentro del tostador. Si vamos a tener que trabajar con temperaturas de inicio bajas, porque el grano es con poca densidad que no me va a aguantar tanta temperatura al ingreso, o si tengo cafés de zonas altas que van a tener mucho más fuerza, mucho más vigor y van a poder aguantar temperaturas más altas con curvas más cortas. Ahora, en cuanto al proceso de recolección, es súper importante. ¿Por qué? Porque yo no quiero Quakers. Yo quiero tener sabores parejos. Ahora, si soy un tostador y me están indicando que lo que estoy teniendo son rechazos o cataduras o barreduras, que son otros tipos de cafés, yo ya también sabré a qué me enfrento, pero yo voy a saber qué proceso de recolección es el que estoy teniendo. Selección del proceso beneficiado, ¿por qué? Porque entonces me va a indicar cuál tipo de sabor es el que yo voy a potenciar. Si yo tengo que tener cuidado porque el café trae mucha miel, entonces tengo que tener unas fases de desarrollo con temperaturas más bajas para poder extender ese tipo de tostado. O si es un café que no trae miel, entonces ya yo sé que el bronceado que va a tener el grano es propiamente de la caramelización de los azúcares que le quedaron. O si yo tengo un café natural, que voy a tener cuidado con el tiempo para que no se me hornee. En el tema de los beneficiados, ya vimos lo importante o lo más importante es primero la selección del grano por densidad y tamaño, porque yo voy a saber de qué tamaño es el grano al que me voy a enfrentar, qué densidad tiene el grano al que me voy a enfrentar y adicionalmente a eso el porcentaje de humedad, que tiene que estar entre 10 y 12%. Si está por debajo del 10%, no lo voy a poder activar. El grano se me va a hacer un chicharrón o un pedazo de carbón muy rápido. Si está más bien por encima, tengo que deshidratarlo porque si no, una vez que lo tueste y lo guarde o lo almacene, incluso en verde, va a tener muchísima probabilidad de hongos. Y el tema del almacenaje es súper importante porque hay algo que se llama el comportamiento del agua en la superficie del grano. O sea, nosotros necesitamos que el café repose después de haberlo recolectado. Y eso nos va a evitar efervescencia en el agua cuando lo vayamos a tostar y nos va a evitar sabores ásperos cuando lo vayamos a catar. Entonces vean que todo esto es un conjunto de cosas importantes a la hora de nosotros llegar al tostador. En el tema de la humedad debe estar entre 10 y 12 como lo vimos. Si es menor a 10, el café va a estar demasiado seco y nos va a complicar el tostado. Si es la actividad del agua, que esta es la medida de la actividad del agua, eh, está por debajo, tiene que estar por debajo más bien de 0,6 porque si no va a haber mucha actividad microbiana y vamos a tener alta probabilidad de desarrollar hongos o moho. El café debe reposar al menos 3 semanas en espacios con humedad controlada, que es para eso ponemos un higrómetro en las paredes para ver cómo está la temperatura ambiente, y en empaques que no permitan que el café absorba humedad. Las más famosas son las bolsas Grain Pro.
Los sacos para empacar el café son fundamentales para evitar la degradación, la humedad, el oxígeno y la luz. Y también para no ensuciar el café, porque a veces usamos sacos de Yutex que dejan pelos en el café, estando un tipo de pelito, estando el café oro, y cuando lo pasamos al tostador, esos filamentos de material se van a quemar y se van a tostar y van a hacer un sabor ajeno al café. Es importante mantener las propiedades organolépticas, aroma, sabor y frescura del café durante el transporte y el almacenamiento. Entonces vean que tostar no es solamente tostar. Tostar tiene que ver con toda la fase previa del café que me va a llegar. Vimos las fases previas. Ahora sí vamos a ver tipos de tostado. El más común es por conducción, que es la transmisión de calor entre dos objetos que se tocan directamente. Por ejemplo, cuando ustedes tocan algo recién salido del horno y se queman la mano, se quemaron por conducción. Sucede si cualquier tipo de elemento que emite calor, ejemplo llamas, tocan un tambor, cuando los granos entran en contacto con la superficie del tambor, las paletas o las placas frontales, o incluso, que eso se llama tostado exotérmico, cuando los granos entre sí se tocan dentro de la tostadora, porque ya los granos están calientes, entonces también se queman entre sí. Estos son los tipos de tostadores más comunes, los que son cilíndricos y el café da vuelta. El otro tipo de tostado es, mira, se quedó ese rótulo ahí, es el por convección del café, que ese tiene que ver mediante un líquido o gas. Las más famosas son las tostadoras de aire, donde el café lo que está es como bailando o flotando a través de un ingreso de aire caliente o de un gas que lo que hace es que se tueste sin tener contacto con ninguna superficie. Últimamente estas son las tostadoras que más están de moda porque la gente cree que el tueste al no tener contacto por conducción, por convección, usted puede lograr tuestes más parejos y sin tostados exotérmicos o sin contactos que te vayan a cambiar la consistencia o lo parejo del tostado. Y el otro es por radiación. Este es el que menos se usa, pero también lo vamos a explicar, que es la liberación de energía mediante un proceso de radiación electromagnética debido al movimiento vibratorio o rotatorio de las moléculas o átomos. Probablemente el más conocido es el calor del sol, pero en el de radiación es complejo para nosotros poder medir el calor y es casi imposible de controlarlo en las fases de tostado. Hay tostadoras muy modernas que tienen los tres sistemas, pero son bastante caritas y normalmente la gente no las tiene. Como les digo, lo más común es un cilindro de conducción y el segundo, el de convección, que sería con aire caliente. ¿Cuáles son las variables críticas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al tostar? La temperatura de carga. Una vez que nosotros sabemos de qué altitud proviene el grano y qué proceso beneficiado tiene, ya podemos ir dándonos cuenta la temperatura de carga. Y es la cantidad de temperatura a la que nosotros vamos a llevar el tambor de café para abrir la tolva y que el café empiece a caer. El otro es el tamaño del lote. El lote un poco más grande, en teoría debería ser más fácil de tostar, mientras que un lote más pequeño podría ser más sensible a cualquier variable o ajuste. Al menos yo cuando tuesto al 80% de la capacidad. ¿Por qué? Porque me permite que no se haga una sola masa y que no haya tueste por contacto entre granos, sino que el café siempre tenga espacio para estar rotando libremente dentro del cilindro. Entonces ese es un tip que les doy. Ustedes podrían trabajar sus tuestes al 80% de la capacidad de las máquinas cuando vayan a tostar y eso les va a permitir tener mucho más control de las variables. El flujo de aire es otra de las variables que tenemos que controlar. Entonces, a medida en que los granos entran en la fase Maillard y se empiezan a caramelizar antes del primer crack, es importante que nosotros mantengamos un flujo de aire constante. ¿Para qué? Para que también expulse la humedad del tambor y ese vapor no se quede a lo interno y lo vuelva a reabsorber el grano dándome sabores ahumados, que eso es algo
que nosotros no queremos en el café. La velocidad del tambor también es importante. Hay tostadoras que tienen estos ajustes y que tienen tambores variables. Entonces, a mayor velocidad quiere decir que los granos van a girar más rápido hacia la cima del tambor, hacia el aire caliente. Entonces, va a haber una mejor posibilidad de que se expongan al calor por convección. También es importante la temperatura de carga y el tamaño del lote, porque ir demasiado rápido o demasiado lento puede provocar problemas. Entonces, una de las variables que las tostadoras nos dejan utilizar. Y el sistema de gráficas, que es algo que nos ha venido a solucionar la vida a nosotros a la hora de automatizar, eso tiene que ver con termocuplas que mantienen el registro de las variables para ver el comportamiento de todo lo que les acabo de decir. Con eso logramos de cierta manera estandarizar las variables para los perfiles de tostado que buscamos. Podemos grabar curvas de acuerdo al origen, la altitud, el proceso, la variedad, la humedad y la fecha de almacenaje de café. Y con eso, ustedes no se limitan a depender de que ustedes estén ahí, sino que la gente puede seguir los pasos de la gráfica según lo que ustedes necesiten que ellos tuesten, basados en estos 5 puntos críticos de control. Temperatura de inicio, que ya la vimos, es la temperatura a la cual llevó el tambor para ingresar el café. Punto de retorno, que es a la temperatura a la que el tostador se comienza a recuperar después de haber ingresado el café, porque va a entrar una masa fría que va a empezar a absorber el calor del tambor, entonces la temperatura empieza a descender hasta que llega un punto en el que ya no desciende más, sino que empieza a subir. El primer crack es el punto que define cuando ya está la fase de deshidratación y empiezan los cambios químicos y comienza la fase de desarrollo. Entonces es importante siempre ponerle atención a ese primer crack. Hay un crack que le llamamos crack errante, que fue un crack que por ahí sonó, pero no es el primer crack. ¿Cómo suena el primer crack? Como las bolsas de palomitas cuando ustedes las ponen en el horno de microondas. El otro punto crítico es la duración de la curva, que es el tiempo en el cual el tostador decide terminar el proceso de tostado según lo que él quiera y las características del café que ya vimos nosotros, por trazabilidad en el desarrollo de esta exposición que él va a tener en cuenta. Y la temperatura final, que es la que se decide que el café va a cerrar su proceso de tostado. Esto es más fácil verlo en esta gráfica. Esta gráfica, por ejemplo, es de un café que yo trabajé en Guatemala. Si ven, ahora los sistemas automatizados me dan hasta el minuto a minuto que está a la derecha, con los tiempos específicos y temperaturas de cada uno, cada 30 segundos lo mide desde el minuto cero hasta, en este caso, esta curva, que duró 11 minutos con 26. Y si ustedes ven aquí, indica la cantidad del peso inicial del café que se metió en la tolva y el peso final que se sacó de la tolva en cuanto a libras. Incluso dice, bueno, la marca del tostador, dice quién lo tostó y la fecha en la que lo tostó. El cambio de peso es el rendimiento del café. Es un café que nos fue muy bien, solamente tuvo un 17,9 de pérdida por agua. También nos dice el tiempo de desarrollo. También nos dice la temperatura final. En el lado derecho nos dice el tiempo de desarrollo y nos dice el primer crack, que lo ven según la gráfica, dice que fue el minuto 9,04. Nos dice si hubo cambio de otras variables. Aquí dice que se le puso un 100% de aire al minuto 8,10. Entonces ven que es un reporte bastante completo. Como yo no estoy en Guatemala, yo estoy en Costa Rica, a mí me tienen que mandar estas curvas con cada bache de tostado, con cada producción. Y es la única forma en la que yo me puedo dar cuenta que ellos están tostando el café como yo les dije que me lo tostaran estando allá. Entonces, si ven, es un proceso bastante automatizado, pero uno como profesional en café tiene que ir y conocer todo el proceso previo que les indiqué en la exposición antes de ir solamente al proceso de tostar. Si ven aquí sobre 400, que es la temperatura inicial, 414,5, si lo ven en la gráfica, es lo que yo les hablaba de temperatura inicial. Este café, como ya estaba en la cola de la cosecha,
es un café ya más desgastado, un poco más deshidratado, entonces yo les indiqué que bajaran esa temperatura inicial y ven que la curva empieza a descender hasta que llega a un punto por debajo de los 200, que sería, según la foto, en el minuto 2 prácticamente. En el 1:30 dice que lleva 189,5 y a partir de ahí volvió a ganar temperatura y ahí empieza ya toda la fase química hasta que llega el primer crack en el minuto 9:4 y después está la fase de desarrollo de la curva cerrando al minuto 11. Entonces, si ustedes lo ven, ahora es un proceso bastante fácil de entender cuando se grafica, pero cuando no se grafica todos estos datos, por ejemplo, la gente que me maquila en Panamá que no tiene este sistema, esos tienen que apuntarlo con lápiz para poder ellos después hacer el dibujo de la gráfica. Esta es la exposición que les tenía hoy. Espero no haberlos aburrido, eh, pero sí es sumamente importante entender todas las variables previas a lo que tiene que ver con el proceso de tostado como tal, porque para poder aprender sobre todo tendríamos que estar a la par de un tostador y ver las variables en ejecución, y ahorita lo que quería era que viéramos el panorama mucho más amplio en función de entender nuestro café y poder sacarle el mayor provecho. Les dejo el espacio para consultas. Muchas gracias, Ejérico. Por acá pues tenemos algunas consultas de nuestros jóvenes. Luis nos preguntaba por ahí, vamos a ver, él pide unas recomendaciones acerca de lo que es, vamos a ver, para mejorar, me parece que... Ok, sí. Sí, dice José Luis Ortiz Berrío que qué recomendaciones usted le podría dar para desarrollar más sabores en el tueste. Ok, lo primero es que tenés que ir a tu finca y definir qué variedad de la que querés trabajar. Normalmente las variedades tienen sabores diferentes por sus características de grano y de producción de mucílago. Entonces, lo más importante es volver a finca y que vos definas cuál variedad es la que querés empezar a trabajar a nivel de desarrollo. Si se te imposibilita poder trabajar varietales independientes y trabajas mezclas, entonces es súper bueno que empieces a definir a qué saben tus mezclas. Normalmente nosotros trabajamos algo que se llama tueste de prueba o tueste de origen, que es el que hacemos para las muestras, y ese es el que vos catas, y una vez que lo catas defines, mira, me falta dulzor, quiero, por ejemplo, me pasaba mi café como está tan alto es muy dulce, pero es un dulce muy empalagoso, y a la gente no le gusta tomar cafés tan dulces. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Quitarle lo que yo llamo el romance y quitarle esas notas de dulzor y trabajar más en la fase de desarrollo del grano para poder darle notas muchísimo más de carácter. Entonces con eso logré vender el doble de rápido mi café porque la gente ya no sentía el dulce, pero sí sentía la intensidad. Sí, una intensidad que no tiene que ver con tuestes oscuros, sino con una fase de desarrollo del grano. Entonces, esa sería mi recomendación. Volvés a tu finca, revisar los varietales. Si no puedes trabajar varietales independientes, revisa tu mezcla, hace un perfil de tostado de origen en las máquinas, en las tostadoras de pruebas, lo catas y a partir de la catación vos decís, quiero más acidez, quiero más caramelización, quiero más carácter, quiero más desarrollo. Muchas gracias por su respuesta, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos nosotros, bueno, yo sí, yo le tengo una pregunta así que me he estado formulando y es acerca, sé que habló en su momento de las temperaturas iniciales para poder empezar a tostar el café, pero yo le consulto si estas temperaturas iniciales también van a depender de la densidad del grano o en este caso el tamaño del grano como tal. Por ejemplo, si manejamos rangos entre 160 y 190 grados centígrados, si hay alguna recomendación en cuanto a al tamaño del grano. Sí, vamos a ver, no debería de yo tener una temperatura definida para Ujú. definir mi grano, sino más bien que mi grano defina mi temperatura. Ok, Sí, entonces, una vez que nosotros hacemos los procesos de selección, de acuerdo a la densidad del grano, perdón, y la información que yo tenga sobre el grano y el tamaño del grano, yo voy a formular cuál va a ser mi temperatura inicial.
Y vea que ahí incluso les metí una variable más, que es cuando los cafés están frescos de recién cosechados y cuando ya están al final del año de la cosecha. Entonces también el café se deshidrata y esa deshidratación hace que el café se avejente. Y si el café se avejenta, va a tener menos agua disponible para yo poderlo tostar. Entonces también tengo que realizar ese ajuste. Entonces mi consejo sería no pensar desde la temperatura hacia el café, sino desde el café hacia la temperatura y a partir de ahí tomar las decisiones. Aquí le decimos el café nos habla, ¿verdad? Exactamente. Bien, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta pues que tenemos por acá mediante lo que es el chat, ¿verdad? Siempre que están ahí pendientes los chicos. ¿Podría, como quien dice, darnos algunas de las herramientas o accesorios que son sumamente básicos o que son realmente necesarios pues en un laboratorio de café? Sí, tenemos que tener zarandas. Las zarandas eran estos cuadritos de madera que normalmente cuando hay laboratorios que tienen mayor poder adquisitivo, tienen unas máquinas vibradoras que son redondas, que ellas mismas hacen el movimiento y si no tenemos que hacerlo nosotros a mano. Esas zarandas nos van a permitir poder evaluar las muestras de 300 gramos que les indiqué para poder ver cómo está la composición de tamaños. Dependiendo del café, si es de exportación, normalmente se exporta de zaranda 16, zaranda 17 para arriba, en su mayor porcentaje. Si son cafés que quedan para consumo nacional, normalmente son de zaranda 15 para abajo. Eh, pero eso es fundamental para poder nosotros entender tamaño. Después tienen que tener un medidor de humedad, sí o sí, porque entonces a esa muestra tienen que medirle la humedad para ver en qué humedad está llegando al laboratorio. Adicionalmente, tienen que tener una tostadora de muestras. Esta que yo puse en la foto es una probatina, son bastante caras, pero si no, ahora están vendiendo tostadoras más chiquiticas que son por convección, por conducción de aire y caguas y así que te pueden ayudar a tener un tostado, un proceso de tostado más noble en cuanto a precio. Tienen que tener calentadores de agua, molinos para muestras, cucharas, todos los formularios para que ustedes puedan realizar su proceso de catación. Nosotros en Nestlé, por ejemplo, tenemos medición de humedad después del tostado, que también es importante para nosotros. Eh, pero básicamente que sería eso lo que tendrían que ustedes tener. Ojalá filtros de agua para que el agua que tengan sea filtrada y no tenga minerales que nos vayan a afectar la catación, porque puede que el café esté bien, pero el agua nos afecte el sabor y entonces pensemos que tenemos que cambiar algo cuando no lo tenemos que cambiar. Por ahí sería lo más importante en ese particular. Bien, por aquí otro joven nos pregunta, el tiempo de tueste es un parámetro muy importante. ¿Me lo puede definir mejor el tiempo? Dice. Mira, el tiempo vos lo vas a definir con tu café. Yo no te puedo parametrizar, en este caso, el tiempo total, porque eso lo va a definir tu cata. Por eso es importante que todo tostador sea buen catador y que todo catador pueda aprender a tostar. ¿Por qué? Porque entonces cuando vos haces tu catación en la de muestras, ahí vas a entender qué tanto potencial tiene tu grano para tratar de traducir esa curva en el tostador grande. Entonces, al final, cuando vos tiras tu primer bache, que también es importante que recuerden que casi que siempre el primer bache de tostado de café se pierde porque el tostador no está con la temperatura ideal, traten de trabajarlo en el segundo bache de tostado, que ya es cuando el café está, el tostador está en una temperatura, el tambor consistente, para que ustedes puedan definir ese perfil. Entonces, para mí sí sería muy responsable decirte cuánto tiempo es el ideal, porque no conozco tu grano de café, pero sí te diría, catalo, y de acuerdo también al perfil de tostado que vos quieras tener, se define el tiempo, porque yo te puedo decir un tiempo para un perfil de tueste medio oscuro, o tueste medio, o tueste claro, o tueste oscuro. Puede que vos quieras un tueste francés, o un tueste vienés, eso depende mucho de lo que yo ande buscando al final tostar, entonces por ahí va el tiempo. También vi que alguien preguntó por ahí sobre el tema del canéfora. ¿A qué recomendaciones nos da? Sí, eso es todo un tema, porque las robustas normalmente tienen más cafeína y tienen muchísima más intensidad y sabores mucho más terrosos.
Entonces, yo sí no te recomendaría tuestes oscuros en un canéfora. Te recomendaría, perdón, tuestes medios, a lo máximo medio oscuros. Si lo hablamos en escala Actron, que no la puse en el tema de tostado, existen unas rueditas que se llaman escalas Actron, que es con la que Ska normalmente tuesta, que son pantones de color de recomendación. Entre más cercano a 100, más claro; entre más cercano a 0, más oscuro. Yo te recomendaría, si acaso, un 50-55, incluso ya tentando mucho a la muerte, diría un 45 para un canéfora, porque son bastante intensos, y si los llevas a sabores más oscuros, te va a complicar el paladar, incluso hasta te va a poder manchar. Y creo que eso también va a depender del mercado al que estemos apuntando, la verdad, con este café, ¿va? Porque, pues, como sabrán nosotros aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, pues, lo que más se consume es el tipo arábico y, pues, tiene otro tipo de perfil, ¿verdad? Entonces, maestro Jerico, no sé si tiene algo más que agregar de momento. No, de momento agradecerles. Creo que enseñar sobre tostado siempre es bastante complicado si no estamos a la par del tostador. Por eso no Claro. quise enfocarme tanto en temas de las máquinas o los equipos como tal, sino de todas las variables que ustedes tienen que conocer antes de que les tuesten inclusive su café. Por ejemplo, yo normalmente todos los años cambio las curvas de tostado porque el café se comporta diferente con variables climáticas todos los años. No quiere decir que yo defino una curva para mi café y que esa va a ser por los siglos de los siglos, amén, sino todos los años tengo la responsabilidad de ir a sentarme con el tostador, tostar el café, catarlo y ver si tengo que hacerle alguna modificación a la curva. Entonces, para que ustedes vean que todo este proceso de trazabilidad que les hablé hoy es casi tan importante como el proceso de tostado per se. Y adicionalmente, yo trabajo 9 meses, 10 meses al año en que mi café desde la planta venga con una consistencia en todas las variables que les dije, como para que el tostador, por un descuido de 30 segundos, me arruine 9 meses de trabajo. Entonces, es importante para ustedes que él entienda todo este proceso de trazabilidad, a como ustedes tienen que entender el proceso de tostado, y puedan empatar conocimientos para que le saquen el mejor provecho a sus cafés o al café que vayan a querer comercializar. Bien, Jerico, muchas gracias por sus respuestas y su bonita, pues, presentación. Chicos, nosotros hemos llegado al final de lo que es la clase del día de hoy, pues también en el horario. Recuerden que tenemos también la clase de las 6 de la tarde a 7 de la noche, hora de Honduras. Por ahí siempre el maestro Jerico nos va a estar compartiendo lo que es su conocimiento. Y recordarles, chicos, nuevamente, su asistencia es muy importante con su nombre real. Repetimos esto en muchas ocasiones y lo vamos a seguir repitiendo porque para nosotros es muy importante que ustedes reciban ese certificado como debe de ser. Entonces, chicos, solamente les dejo que el maestro Jerico se despida de nosotros y pues vamos a cerrar sesión. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio, y espero verlos mañana en la clase de filtrados, que era la de hoy, pero va a ser mañana. Genial. Bueno, saludos a la distancia. Saludos. Nos vemos, chicos.